Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas, en su capítulo 9, del verso 28 al 36. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantaremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba ahí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracias y voluntad de Dios, que nos encontramos ya preparados para poder meditar y compartir la palabra en este hermoso día domingo que la iglesia celebra, el Día del Señor, el día en que el Señor nos hace esa invitación a participar de ese gran banquete, ¿sí? De esa gran fiesta espiritual, nada menos que la Santa Eucaristía, acción de gracias, día de ir a dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha concedido. Recordándoles a ustedes, los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Invitados son todos ustedes que nos ven por primera vez a través de este canal de evangelización. Invitados son a suscribirse, a los que no lo han hecho, a activar la campanita y a dejarnos un me gusta para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Hoy, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 28 al 36, nos dice el Evangelio, nos enseña de la transfiguración de Jesús. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. ¿Qué hace la oración? La oración lo hace a que ustedes y yo estemos más cerca de Dios. Subió a orar, ¿sí? Dejó la parte humana y subió a la parte espiritual, a lo alto, para estar cerca del Señor. Eso es lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. La palabra de Dios hoy nos presenta varios mensajes, ¿sí? Varios mensajes. El primer mensaje es que aparece con Jesús, Moisés y Elías en la transfiguración. Moisés representaba en el Antiguo Testamento la ley
y Elías representaba a los profetas. ¿Recuerdan ustedes de que el Señor había hablado a través de la ley y a través de los profetas? Y por eso, cuando llega Jesús, el mensaje es que ya no ande escuchando a Moisés ni a Elías, o sea, los profetas, sino que ahora van a escuchar a Jesús. Por eso dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, dice el Evangelio. Así lo dice. Por eso dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús. O sea que Moisés y los profetas desaparecieron. Ya en el Nuevo Testamento, fíjese bien, los profetas y la ley ya no tienen el peso que tenían en el Antiguo Testamento. Por eso vieron solo a Jesús y la voz que escucharon del cielo está claro. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es a Él a quien debemos escucharlo. Y por eso nosotros lo cumplimos escuchando a Él. Escuche, eso los adventistas no lo saben. Por eso guardan el sábado y no comen cochino, no comen bagre, no comen conejo, porque esa ley era del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa transfiguración? La que hoy el Evangelio nos enseña. Que Jesús cambió. Él es Dios y hombre verdadero. Los apóstoles lo habían visto como hombre, pero no habían visto su gloria como Dios. Y Él se transfiguró para que ellos pudiesen ver un poquito de su gloria. La Biblia dice, sus vestidos eran blancos como ninguno podía dejar sus vestidos blancos en el mundo. Jesús pasó en un instante de su condición humana a su condición divina, para que los apóstoles se dieran cuenta que estaban ante Dios y Él estaba superior a lo humano. Pero permitió, oiga bien, pero permitió que los apóstoles contemplaran la gloria de Dios para decirles a ustedes y para decirme a mí, para decirnos a todos nosotros que un día ustedes y yo, así como estos tres apóstoles contemplaron la gloria de Dios, un día ustedes y yo también vamos a tener la dicha de poder contemplar la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Pedro cuando vio? ¿Se puso triste o se emocionó? ¿Qué dicen ustedes? Se emocionó, quiso quedarse ahí y dijo, haremos 3 chozas. Qué bien se siente aquí, dijo Pedro, qué bien se siente estar aquí. Y el Señor nos dice hoy que hay algo que ustedes no conocen, pero que se lo reveló a los 3 de ellos. Y ellos al contemplar, fíjese bien, dieron testimonio y hoy, justamente hoy estamos celebrando ese testimonio en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 28 al 36. Ellos vieron la gloria de Dios y está escrito en las Sagradas Escrituras que hay algo más allá de este mundo donde podemos gozar, donde podemos disfrutar aquello que el apóstol San Pablo decía, ni el ojo vio, ni el oído oyó. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios.
en su capítulo 2, en su verso 9. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, dice de esta manera. Recuerden la Escritura, recuerden la Escritura. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo, que ni ojo vio, ni oído oyó. Oiga, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, por eso Jesús en la transfiguración, entonces por eso nosotros sabemos y estamos seguros que nos espera la gloria, y por eso no estamos como los demás que no tienen esperanza, como los ateos, que muerto el perro se acabó la sarna, dicen ellos. Uno cuando se muere, se acabó, dice. ¿Qué dice el Evangelio? Que no es así. Pero, ¿qué dicen los ateos? Dicen, muerto el perro, se acabó la sarna. Muerto una persona, se acabó todo. Ya no se puede hacer nada. Ya, ni porque lloran, ni porque hagan lo que hagan, ya no se puede hacer nada. Se acabó todo, dicen. ¿Y por qué dicen ellos eso? Porque dicen, si Dios existiera, ¿por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Lo que ellos no saben es de que Dios permite el sufrimiento para que nosotros nos santifiquemos a través de ello. Por eso, fíjese bien, nosotros sabemos que nos espera una mansión en el cielo. Entonces, porque solo me preocupo por bañar el cuerpo. ¿Por qué usted solo se preocupa por bañar el cuerpo? Por limpiar el cuerpo. ¿Por qué? Y no se preocupa por bañar o por limpiar el alma. Escuche bien. Por eso el Señor nos invita a trabajar en su reino. Cuando ustedes escuchan el Evangelio y lo comparten, está trabajando. Cuando usted va a la iglesia, a la Santa Eucaristía, usted está trabajando. ¿Sí? Entonces, por eso los ateos dicen, si Dios existe, entonces ¿por qué los sufrimientos? Entonces, ¿por qué la muerte? Dios permite el sufrimiento para purificar el alma, para llegar a una mansión, fíjese bien, en el cielo. Y esa mansión en el cielo lo dice el Evangelio de San Juan. ¿Sí? Ustedes lo han leído, San Juan 14:1, donde dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. El Señor se ha adelantado de nosotros. El Señor se ha ido a preparar una casa, una mansión, un lugar, para que cuando nos toca partir o cuando ya esté preparado ese lugar, entonces dice el Señor, entonces yo volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces, ¿por qué existen aquellas personas que dicen que por qué los católicos le rezan a los muertos si ellos ya están bien muertos? ¿Por qué los católicos hacen novenario?
¿Por qué tanta repetidera? Lo que ellos no saben es de que cuando una persona muere, el polvo, dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu sube a Dios quien lo dio. Nos habla el evangelio de Moisés y Elías. Ellos ya habían muerto. Pero ¿por qué se presentan con Jesús? Para enseñarnos, para Jesús mostrar su gloria a los discípulos y que a través de ello ellos puedan contemplar de que los muertos sí están vivos, sí viven en el otro mundo. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita, porque para el mundo, para el ateo, fíjese bien, para el ateo no existe ese lugar, no existe ese cielo, esa mansión, no existe. Para ellos, que es solamente disfrutar el mundo, celebrar, brindar, compartir, porque dice, hay que celebrar porque se acaba la vida y esto se queda. Y están entretenidos en eso mientras que Dios nos hace la invitación por el otro lado y nos enseña hoy a través de la transfiguración, ¿sí? De que nos enseña a través de sus apóstoles, de que hay un lugar donde no estamos preparados, no lo sabemos cómo es. Escuche, escuche un ejemplo. Cuando un niño nace, cuando una mamá da a luz a un bebé, ¿por qué el niño llora? ¿Por qué han visto ustedes que los niños lloran y lloran y lloran? Porque el niño está acostumbrado a vivir en un mundo chiquito, ¿sí? Mientras está en el embarazo, está viviendo un mundo chiquito, pero al nacer, nace a un mundo grande, ¿sí? Y por eso llora, porque tiene miedo. Ahora escuche, ¿por qué nosotros nos da miedo la muerte? ¿Por qué a las personas les da miedo? ¿Por qué lloran la muerte? Porque no conocen ese mundo más grande donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde está esa gran mansión que dice San Juan 14:1, donde dice no se turben, no tengan miedo. ¿Por qué llora el ser humano? ¿Por qué llora la persona ante la muerte? Porque no conoce, porque no sabe. Es igual que un niño, porque al dejar este mundo, llega uno a un mundo mucho más grande todavía, donde está el creador del universo. Y a eso es lo que hoy el Señor nos hace esa invitación, a formarnos, a capacitarnos, a leer las escrituras, a comernos ese rollo, dice Ezequiel, alimentarnos, dice Josué, a leer y a releer las escrituras. Dice Amós que un día llegará que habrá hambre y sed, pero no de alimentos, sino de la palabra del Señor. Y es hoy que hoy el Señor nos hace esa invitación a través de este tiempo de Cuaresma, un tiempo de buscar un cambio, una transformación. Nosotros solamente estamos acostumbrados a bañar este cuerpo por fuera, pero no a lavar, no a bañar, no a purificar el corazón. Recuerde, recuerde el hijo pródigo, es el ejemplo que la Biblia nos pone de la desobediencia del hombre que se va lejos. Cuando el hombre se separa de Dios, se va a malgastar su vida, a destruir, a derrochar su vida. Y que para los ateos eso es felicidad, pero para Dios es destruir su salud, destruir su conocimiento, destruir sus fuerzas. Y hoy el Señor en el tiempo de Cuaresma nos invita a reconciliar, a meditar, a recapacitarnos y volver. Recuerde que el hijo pródigo al regresar, al volver a casa, el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Lo abrazó, le dio un beso y ordenó a vestirlo. Eso es reconciliación. Eso es transformación a través de la confesión.
Ese padre lo abrazó y ordenó y le dijo a sus servidores, traigan vestido, traigan zapatos, traigan un anillo y maten el ternero gordo y hagamos fiesta. Lo mismo hace el Señor. Por eso dice la Biblia que allá en el cielo hay más alegría por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y justamente hoy el Evangelio nos enseña de la transfiguración, cómo Jesús mostró su gloria, ¿sí? Cómo Jesús enseñó a sus discípulos para que ellos nos enseñaran, para que ellos dieran testimonio. Y es una dicha, una felicidad, una alegría grande para nosotros los cristianos de que el Evangelio hoy nos enseña que después de la muerte hay un lugar. Y eso lo dice también el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo en 2 Corintios nos lo enseña. 2 Corintios capítulo 5, en su verso 1, dice el apóstol, sabemos, ustedes y yo lo sabemos, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombre, una casa para siempre en los cielos. Hay un lugar especial para ustedes, especial para todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso el Señor llegó a decir, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Un reclamo hacia aquellos desobedientes a la enseñanza, hacia aquellos que están enseñando otra doctrina, aparte, diferente a la que Jesucristo dejó enseñado y están en las Sagradas Escrituras. Por eso hoy la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Lo enseña el apóstol Pablo, que allá hay un lugar. San Juan 14:1 lo dice. Entonces, si lo sabemos, dice Pablo, lo sabemos, que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, o sea, cuando llega la pelona, llega a desmontarse, Dios nos tiene preparado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Así que, ¿para qué dudar? ¿Para qué nosotros nos dejamos engañar de otro ser humano, de un mentiroso? ¿Por qué? Estudiemos, acerquémonos a la palabra, invitemos a que otros se suscriban a este canal, invitemos a través de la palabra a apoyar la evangelización. Los laicos somos más y el Señor quiere que nosotros seamos sembradores de esa semilla, ¿sí? Y es por eso que hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación. Por eso, en el libro de la sabiduría, fíjese bien, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 3, nos dice de esta manera, vamos a buscar sabiduría, capítulo 3, sabiduría, ¿dónde está? En nuestras sagradas escrituras. Sabiduría, capítulo 3. Dice de esta manera, sabiduría 3:1 nos enseña de esta forma. Dice, las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlo. Allá están las almas, allá están las almas de aquellos que han dejado de existir en este mundo, aquellos que han partido. Y es por eso que hoy el Señor pide a sus servidores y sus servidoras a enseñar, a compartir la palabra con aquellos que se han extraviado como el hijo pródigo. ¿Sí? Recuerde que el Padre le dijo a los sirvientes, a los servidores, le dijo, rápido traigan un calzado, traigan anillo, traigan ropa, vístanlo y hagamos una fiesta. ¿Sí?
Entonces hoy el Señor pide a través de los servidores, a través de los catequistas, a través de los matrimonios, a través de los que tienen los sacramentos, pide a que llevemos a muchos a la reconciliación, al encuentro nuevamente con el Señor. Y eso, recuerde que el Evangelio dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Sí? Escúchenlo. ¿Y qué dice el Hijo amado? Dice que las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlo. Y entonces, ¿por qué muchos están creyendo en otras personas? Recuerden que la ley y los profetas se quedaron. En el Nuevo Testamento ya no tiene peso. Lo que en el Antiguo Testamento sí tenía peso, para el Nuevo Testamento no. Cuando Jesús viene, Jesús está sobre la ley y sobre los profetas. Por eso el Evangelio dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Algo maravilloso, algo nunca visto, algo sobrenatural, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando sucede algo espiritual en la persona, es cuando va a hacer oración. Sube, fíjese bien, deja la parte humana y sube a la parte espiritual para estar cerca de Dios. Y es por eso que segunda de Tesalonicense, el apóstol San Pablo nos enseña de esta manera. Oiga cómo lo dice segunda de Tesalonicenses. Ahora vamos y busquemos segunda de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice de esta manera. Es primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 dice. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. No debemos de preocuparnos, no debemos de afligirnos como los ateos, como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros, la enseñanza de Jesucristo cada día nos acerca más y más. Recuerde que la sabiduría viene de la palabra de Dios, ¿sí? Y eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, que desde la niñez escudriñas las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y por eso dice Romanos 10:17 que la fe nace de la predicación, la fe nace de la escucha de la palabra del Señor. Cuando usted escucha la predicación, usted escucha el Evangelio, ahí es donde va naciendo su fe. Para creer lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Entonces sabemos perfectamente bien que debemos orar incansablemente, enseñar a nuestros hijos a orar, porque la parte de la oración nos hace acercarnos a Dios y a través de la oración ir perseverando, participando, tanto en las Sagradas Escrituras, en el estudio, como en la iglesia, en los días domingo, día de la Santa Eucaristía, para así estar preparado y poder ser parte de esa gloria que Jesús manifestó a sus discípulos. A tres de ellos manifestó Él su gloria. ¿Y quiénes son? Por eso dice, unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, tres,
y subió a un cerro a orar, y mientras estaba orando su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros. Eso téngalo seguro, que cuando ustedes van a orar, el sueño se va a apoderar de ustedes. Pero debemos seguir, debemos continuar la oración, ¿sí? Debemos seguir y pedirle a Dios que nos conceda la sabiduría y el espíritu para así poder seguir participando. Dice, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Dios y a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantaremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabían lo que decían. ¿Sí? Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envuelto en la nube se atemorizaron, pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Es la invitación que hoy la palabra nos enseña: a escuchar la palabra, a compartir y a invitar a otros a que se suscriban. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe en casita, en el trabajo, en el negocio, en el carro, donde quiera que usted esté. Que el Señor lo bendiga y lo acompañe siempre, y que le conceda todo lo que su buen corazón desee. Que pasen un feliz y bendecido día del Señor. Saluditos, hermanos suscriptores. Saluditos para todos ustedes que nos animan cada día con su comentario y su like. Que Dios los bendiga y que Dios los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.